Bienvenidos a Metanoia Mon Amour, un ciclo de conversaciones que honran al pensamiento libre, creado por Nicolás Gada Thompson, mi clon humano. Hoy aquí estamos arrancando este segundo episodio del ciclo de Chile de Metanoia Mon Amour con mi querido amigo Giovanni Apablaza. Gran valor allende la cordillera, un tipazo por encima de todo. Y me traje acá el machete porque a mí me gusta presentarlo con la dualidad. Por supuesto, es multidimensional Giovanni, pero hay una dualidad pintoresca que tiene que ver con sus dos vocaciones profesionales o sus dos recorridos en lo que es el conocimiento, la investigación y también la docencia, más allá de lo laboral, ¿no? Por un lado, Giovanni es especialista en pensamiento estratégico, posicionamiento de marca, planes de negocio, control de gestión y modelos de comportamiento del usuario. Después ya nos vas a contar un poquito más. Por otro lado, Giovanni es un avesado astrólogo y, como decía antes, es probablemente, por lo menos para mí, el único astrólogo al que le doy pelota, como decimos en Argentina, al que escucho con respeto, admiración y mucha atención. Giovanni, bienvenido. Gracias, amigo. Primero, un agrado, muy rico estar acá compartiendo contigo. Nos siento como dos antiguos chinos reencarnados en una ciudad de Latinoamérica ambiciosa y codiciosa, y nosotros dándonos un tiempo mágico para conversar de cosas antiguas olvidadas. Les dije que era un capo este tipo. Bueno, Giovanni, antes de entrar en terrenos, en las profundidades de nuestros pensamientos, contanos un poquito, porque así como digamos, me gusta presentarte así, pero también por ahí me gustaría que nos cuentes un poco rápidamente o no, digamos, de vuelta, acá de Libertad Absoluta, estamos conversando sobre estas dos pulsiones, estas dos vocaciones, se conectan, son simultáneas, una arranca con una y después te derivas a la otra. ¿Cómo fue un poco ese recorrido dual? Fue secuencial, ¿sí? Okay. Podríamos decir que estudié ingeniería, trabajé en grandes corporaciones, digamos, me fui de lo que paga bien y en lo que soy bueno, que era ingeniería, control de gestión, gerencias comerciales, directorios y todo eso. Eso paga bien y soy bueno en eso, pero me fui, como diría el Ikigai, me fui cambiando a lo que me apasiona y necesita el mundo. ¿Bien? Es decir, de lo que paga bien y lo que soy bueno a lo que me apasiona y necesita el mundo. Es decir, en algún momento trabajando muchos años en retail, hice un máster de consumo en la Adolfo Ibáñez y yo quería hacerlo segmentación con astrología. Y ahí me dijeron, no, te volviste loco. Entonces hice con los enneagramas y ahí hice el match, por fin formal, de integrar mi pasión por inicialmente la psicología y de a poco la espiritualidad. Sí, la espiritualidad, empecé a leer el libro El Cambio, el I Ching, muy joven, después, pero siempre la astrología, el I Ching tiene mucho de matemática. O sea, te interrumpo, pero para entender eso, el origin story, ¿no? Del asunto. O sea, vos venías con un tal vez un mandato, tal vez una proyección, una inercia en cuanto a los estudios más, digamos, del corte profesional relacionados con lo que haces bien y lo que ganas plata. Pero no es que a los 35 años descubriste el I Ching y entonces cambiaste, sino que vos hay una cuestión paralela, o sea, secuencial por un lado, pero también paralela, ¿no? O sea, hay una pulsión, un interés, una curiosidad por estos libros, estos textos, iba a decir sagrados, en realidad tal vez esotéricos sea la palabra, después vamos a ello, pero de mucho antes entonces. Sí, la verdad que con 17 yo quería ser psicólogo y mi padre, electricista, me llevó a las casas de sus jefes. Me dijo, ¿quieres tener ese auto? ¿Quieres tener esa piscina? ¿Quieres tener esas fotos de Europa en tu sala? Tienes que ser ingeniero. Entonces yo le dije, no, yo quiero ser psicólogo, bueno, ingeniero o nada. Entonces yo pertenezco a una generación donde los padres todavía escogían nuestras carreras. Eso ya no se ve, por suerte. Entonces eso ha ido evolucionando, sí. Sí, hice un camino largo de arañita, diría yo,
6, 7, 8, 10 años haciendo las dos cosas por paralelo. Ingeniero de semana, esotérico de fin de semana. Y hoy día soy esotérico de semana y docente de fin de semana. Y docente de fin de semana. Pero seguís dando clases y materias que tienen relación con la cuestión, digamos, corporativa o de... Sí, de hago clases en un máster, en un magíster, hago la cátedra de pensamiento estratégico, donde son principalmente modelos Harvard, donde igualmente, como ya llevo, no sé, 7, 8 años haciendo la cátedra, me han dado más libertad, por lo cual igualmente voy integrando... Otras cosas, claro, ahí a poquito vas... Sí. Iba a decir, ¿qué rescatás? Debe haber un montón de cosas que rescatás de esa dimensión, ¿no? Más allá de que las has tenido que hacer forzadamente, que no nace de tu vocación, sino del mandato paterno y tal, pero te ha servido, y después entramos en la otra dimensión, pero te ha servido te ha dado como un basamento, te ha dado otro punto de vista. O sea, si no hubieras estudiado ingeniería, hubieras tenido seguramente un recorrido distinto, ¿no? Por la astrología y por el esoterismo. Correcto, lo interesante de esta mezcla, particularmente como terapeuta, tiene que ver con que mis consultantes son principalmente de ese mundo. Es decir, si yo no hubiese estado en esta vida, en ese mundo, no podría entender lo que le está pasando. Okay. Entonces, como tengo experiencia en personas estresadas, con muchas personas a cargo, tomando decisiones importantes todos los días, me sirve tengo una empatía de experiencia con ese tipo de consultantes. Claro. Me llamó mucho la atención el concepto de rituales organizacionales. Sí. Y acá, digamos, la pregunta era si nos podés, bueno, por ahí contarnos un poco qué es y contarnos alguna historia, algún caso que haya sido pintoresco o que, digamos, de fracaso o de éxito, digamos, pero de estudio para compartir. Bien, los rituales, en realidad, a partir del año 2014, ya Harvard se permite decir que coloca en la cima de la evolución, coloca las habilidades espirituales, ¿sí? Después de que vino Goleman con la inteligencia artificial, o sea, al emocional y todo eso, sí. Saca un artículo Harvard el año 2014, donde dice, coloca en la cima las habilidades espirituales. Entonces, cuando ya lo dice Harvard, lo podemos decir todos. Claro. Y ahí lo que sucede es que lo que dicen ellos es que hay una alienación en no conocer a las personas con las que trabajamos. Es decir, tenemos a alguien por años al lado y no tenemos idea qué quería hacer cuando niño, cuál es su hobby. Entonces, cuando estos rituales organizacionales se trata de hacer coherencia, de minimizar la ecoansiedad, de comprender la neurodiversidad presente en un ambiente laboral. Y eso se hace con preguntas muy simples, como ¿qué querías hacer cuando niño? ¿Cuál es tu hobby? Porque es diferente hablar con un arquitecto que quería ser médico, hablar con un mecánico que quería ser arquitecto. Es el niño ahí adentro. Y luego, ¿cuál es su hobby? Tienes al lado una persona que bailó salsa, que anda en bicicleta, que es cinéfilo, y no tienes la menor idea. Y eso se construye con rituales. Y la experiencia al respecto, una vez con una organización sin fin de lucro, eran 10 mujeres, y había una muy estresada y que empieza a tomarse la reunión. Y empieza a hablar, y todas las demás me miraban, oye, ya interrúmpela. Oye, ¿ya hasta cuándo? O sea, recupera el liderazgo de la charla. Y yo, no. Y en un momento esta niña explota y se pone a llorar. Y dice, es que esto es lo que yo quería. Primera vez en 10 años que me escuchan. Claro. Entonces se generó una catarsis que era finalmente el objetivo del ritual. O sea que ahí podemos pensar o sea, ¿cuál sería? Porque me encanta la nota, digamos, el tema de la escucha es algo que lo tengo siempre muy presente en mi profesión y en la vida, digamos, el valor de la escucha, pero el ritual, ¿cuál sería? Digamos, darles espacio, la reunión en sí, el formato de la reunión, ¿tiene que ver con ritos? ¿Tiene que ver con alguna especie de tradición que es auto-creada por los miembros del grupo? Tiene que ver, en la mecánica misma hay mucho sonido, ¿sí? Hay mucho sonido. El sonido, a diferencia de las palabras, el sonido es mucho más abstracto, es mucho más penetrante. Entonces hay mucha biosónica o sonoterapia con cuencos de cuarzo, mucho ejercicio de respiración que lleva a la persona a bajar sus barreras. Y luego, volviendo a la parte como intelectual, el tema es como un triángulo de virtudes, donde yo le digo a las personas, mira, dime cuáles son tus 3 mejores virtudes. Y después lo hago que se digan entre ellos. Y después yo se los digo en base a la astrología, la numerología, el enneagrama. Entonces está el que ellos creen que son, el que los demás creen que son y el que verdaderamente son. Entonces ahí se cierra un ritual con mucho sonido, sobre todo. Bueno, uno podría decir que el psicoanálisis es
institucionalización o la metodología de la escucha, o sea, porque al final lo más terapéutico, después hay un montón de matices y hay profundidad y detalles y vericuetos, pero la materia prima de la terapia es la catarsis, la sublimación y la catarsis, ¿no? Tal vez la sublimación sea una catarsis orientada, ¿no? Hacia algo que a su vez después es generativo, positivo, productivo, como quieras verlo. El arte, el deporte, la sublimación entendida desde el punto de vista del psicoanálisis. Cómo agarrás tus pulsiones negativas o de muerte y las transformás en algo, en pulsiones de vida. Pero también está la escucha, o sea, el catarsis y el otro, esa oreja. Yo me entrené y hace ya 25 años que trabajo más o menos, 20 años que trabajo como acompañante terapéutico, que es una profesión, digamos, es un oficio, no es una carrera universitaria, pero que me he dado cuenta que acá en Chile por ahí no la conocen como tal y por ahí la conocen con otro nombre, pero básicamente yo digo que es el enfermero del paciente psiquiátrico, en el sentido más metafórico. No es que estamos poniéndole una sonda o una inyección, una vacuna, sino que, o le medimos la temperatura, sino que hay pacientes psiquiátricos o pacientes, personas que viven solas, o que acaban de venir de un episodio traumático, lo que fuese. Incluso también acompañamos dentro de instituciones psiquiátricas. Y básicamente son 3 cosas esenciales. Que tome la medicación que le toca, dictada por el psiquiatra o el psicólogo, el psiquiatra, que no se lastime y que no lastime a nadie más, a un tercero. Ahora, esa es como a ver, si no cumplís esa función, digamos, patada en el culo. Pero por encima de eso está, y a mí me entrenaron todos profes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, todos profes bastante conductistas conductuales, lacanianos, freudianos, muy derivados, y todos bastante como también integrando las diferentes corrientes de la psicología, pero nos entrenaron en la escucha. Entonces, ¿qué valor le puedo agregar a esa, que no es, yo no analizo, como eso lo hace el psicólogo, ¿no? O el psiquiatra, yo acompaño. Mi función está básicamente en ser esa oreja, que tal vez es la única que le toca a esa persona en su contexto de vida, y por supuesto después el paciente te ubica en la posición de amigo, de hermano, de papá, de hijo, y vos tenés que un poco tratar de evitar que eso se cristalice, porque vos no sos ni el hijo, ni el papá, ni el amigo, pero sí sos, sos una oreja, un ser humano que tiene la capacidad de escucha. Y después eso yo lo trabajé muchos años y sigo trabajando con artistas, aterrizándolos, como me gusta decir, organizando. Justamente el artista, casi por definición, tiene un enorme mundo interior y una enorme creatividad, pero por ahí le cuesta lo mundano, ¿no? Le cuesta organizar la obra, mostrarla, producir, promocionarse. Y he encontrado muchas similitudes entre el paciente psiquiátrico y el artista. Y después, que desconocía casi completamente, a los 40 años me metí un poco en el mundo corporativo, también desde el lado de la docencia, desde el lado de la consultoría, de la asesoría, en herramientas blandas, mal dichas herramientas blandas, para mí es casi peyorativo. Me gusta decir tecnologías interpersonales, por ejemplo, porque no dejan de ser tecnologías, ¿no? Pero bueno, fui volando, pero digamos el núcleo es el tema de la escucha y este ritual organizacional que vos mencionás, o por lo menos que asociaste con este momento de esta piba. Claro, imagínate, ¿no? Y esa intuición que tuviste, ¿es una intuición que has tenido siempre o esa intuición de dejarla hablar la has ido desarrollando con el tiempo, un poco las dos cosas? Ahí sucede que desde niño me interesó el más débil, ¿sí? Es un tema esencial. Siempre me vi rodeado de amigos que eran como los bacanes, los Giovanni, tú te juntas con nosotros, ¿no? Nosotros somos los buenos, los grandes. Y fui perdiendo muchas amistades en ese camino porque tenía una predilección por el más débil, era natal.
Y eso, que se llamaba empatía o compasión, era esencial. Y con el tiempo fui sofisticándolo. Cuando citas a Lacan, ¿cierto? El lenguaje estructura la realidad y el verbo estructura el lenguaje. Entonces yo siempre me fui fijando en estos rituales con qué verbo la persona construye su lenguaje. Y les enseño eso a las personas. Está el yo pienso, el yo soy, el yo tengo, el yo creo, el yo siento, el yo deseo, el yo uso. Entonces cuando tú identificas cuál es el verbo recurrente con el cual tu líder o cualquier compañero estructura su lenguaje, ya lo tienes. Ya lo tienes. Claro. Entonces ahí hay como una sofisticación donde todos están buscando pertenecer primero, diferenciarse después, y después todos funcionamos por incentivos. Entonces ahí vamos encontrando los incentivos correctos. Vamos a meternos de lleno en el primer capítulo. Digamos, esto fue como una especie de prefacio de Calentando Motores. Por lo menos me gusta metaforizarlo así. Pero vamos a meternos un poco de lleno en lo que es la astrología. Ayer que estuvimos reunidos y tuve el placer de escucharte, hablabas de esa especie de dualidad, hablando de dualidades, que después veremos si es tal o si se reencuentra en la unidad. En la filosofía china están los dos grandes pilares, tal vez haya más, también agregame, corregime, pero bueno, Confucio por un lado y Lao Tse por el otro, que digamos... A Confucio puede ser que lo hayan escuchado mencionar, los que se están enterando. Lao Tse por ahí es un poco más esotérico, pero también, digamos, son como las dos ramas, el confucianismo. Y Lao Tse, de alguna manera, podríamos decirlo que es uno de los padres del Tao. Del Tao. Es del Tao. Bien, esas palabras sí que, por lo menos en algún dibujito animado, algo la van a escuchar al Tao. Y ayer mencionabas, bueno, a través de una historia, que no sé si querés contarla o contarnos otra cosa, un poco esa historia lo que hacía es una manera de presentar a los dos personajes, ¿no? Y después también ese diálogo, que me quedé con ganas de seguir preguntándote después de lo que contaste. Entonces, si querés contar la historia y seguimos. Claro, ayer estábamos en el contexto de una linda celebración por metanoia, y entonces una persona, un abogado, bien educado, él pregunta qué sucede, cómo nos acercamos con estos conocimientos tan radicales a las personas más tradicionales. Entonces yo ahí cité una historia donde hablo de un maestro bien tradicional que es Confucio. Ya Confucio del 500 alrededor antes de Cristo, él hace un acápite que le llama La Imagen dentro del libro del Cambio. El libro del Cambio tiene 2500 años antes de Cristo. Entonces, él lo toma 500 años antes, y para educar a príncipes, para educar a políticos, para educar a autoridades de guerra, él era un ilustrado, ¿bien? Entonces, él habla del concepto del hombre superior, el hombre de bien, el hombre educado, el hombre que aporta a su sociedad. Entonces, yo siempre gran admirador de Confucio, le comento ayer anoche a esta persona sobre este equilibrio entre lo radical, lo disruptivo y lo tradicional. De tal forma que alguna vez anda cerca de las lares de Confucio, anda el maestro errante, sin discípulos, que parece un mendigo, Lao Tse. Entonces Lao Tse era un rebelde, un tipo que despreciaba muchas de las cosas con las cuales nosotros nos identificamos. Entonces todos los discípulos le dicen a Confucio, oye, anda Lao Tse por acá, anda a visitarlo. Entonces Confucio va con sus vestiduras de seda, con bordados de oro, y Lao Tse, sin chancletas, sentado ahí con una taza, Confucio se presenta y le dice la puerta, y Lao Tse lo mira, y Confucio le dice, oye, ¿no me vas a invitar a pasar? Y Lao Tse le dice, bueno, si quieres pasa, si no, no. Wow, era una entrada dura. Entonces se sienta Confucio y le dice, oye, Lao Tse, ¿qué opinas de esto que yo he evolucionado, he sofisticado como el hombre superior? Entonces Lao Tse le dice, ese de superior no tiene nada. Porque en realidad ese hombre lo único que hace es entender qué es lo que le pide su sociedad. Ese tipo es un amaestrado. Ese tipo está muy lejos de ser el hombre superior. El hombre superior es el que se radicaliza y es capaz de perderse para encontrarse. Es el tipo que desprecia la velocidad con la cual se hacen las cosas, porque toda esa velocidad es una forma de huir de sí mismo. Entonces es el tipo que no le tiene miedo al caos, es el tipo que no le tiene miedo a la soledad, es el tipo el que no le tiene miedo al prejuicio, al juicio. Se pierde en sí mismo para encontrarse. Entonces
Confucio sale asustadísimo, sale arrancando de la choza de Lao Tse. Los discípulos lo esperan afuera y le dicen, bueno, ¿cómo te fue con el maestro Lao Tse? No, dice Confucio. Ni le hablen, ni se acerquen. Ese tipo es un tigre. Si te pilla mal parado, te da un zarpazo y te puede matar. La primera pregunta que me encanta la historia debe estar incluso. ¿Será que alguien utilizó estos dos personajes para generar? Porque habrá pasado realmente. ¿Cómo llegaste a esta anécdota? ¿La has leído? Me la envió un amigo, es un filósofo, Okay. y me dijo, yo, gran admirador de Confucio, hace 10 años atrás me dice, sí, pero tú sabes lo que le pasó a Confucio cuando se encontró con Lao Tse. Bien. Bien. Me hace acordar un poco a Diógenes, ¿no? Lao Tse, hay un poco de eso. Le dice a Alejandro Magno, Diógenes era un Lao Tse griego y estaba en una de estas ciudades, no sé si lo que sería ahora que Mileto, no sé, en algunos de estos lugares, en una de estas ciudades griegas, y Diógenes andaba en pelotas y con la tacita, y era por la mañana, y Alejandro Magno con todo su ejército recorriendo hacia todavía estaba en digamos, Peloponeso, Turquía, lo que sería ahora Turquía, y bajando por mucho antes de irse después a Persépolis. Pero ya estaba dentro del Imperio Persa, si no me equivoco, sí, porque ya estaba en gira, tuvo 10 años y generó un imperio impresionante, una historia fantástica, terrible al mismo tiempo, y él quería conocerlo a Diógenes. Así como Confucio, de hecho, Alejandro Magno y sus amigotes, hijos de los amigos del padre, que era el rey, que eran todos los generales y todos los decisores de alto mando de Macedonia, una polis o un pueblo, digamos, al norte de Grecia, todos fueron educados por Aristóteles. Aristóteles fue como sería el rector de la universidad donde todos estos chicos se educaron. Entonces Alejandro Magno tenía esa combinación de guerrero y filósofo, y entonces lo admiraba, pues, probablemente porque Aristóteles le había comentado de la existencia de Diógenes y lo admiraba y quería conocerlo, y fue y lo conoce al loco, y era tempranito de la mañana, amanecía, pasó, no lo sé, pero no importa, como dice un amigo, que la verdad no arruina una buena historia, ¿no? Exacto. Estaba Diógenes así, con un taparrabos y el frasquito, un cusquito, un perrito acá al lado, como empezando a disfrutar los primeros rayos de sol, y Alejandro se le planta enfrente, y no me acuerdo bien cómo es el intercambio, por ahí vos te acordás, pero Diógenes le pide que se corra de... ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Gran Diógenes, al fin te encuentro, yo soy Alejandro, un humilde seguidor de tus enseñanzas, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, primero que nada, correte, quítate, que me tapas el sol, niño, le dice probablemente al gestor, bueno, con Gengis y algún otro, y Napoleón, de los tipos más relevantes a nivel conquistas y esas cosas, ¿no? Volviendo al Lao Tse y a Confucio, dos preguntas tengo para hacerte compuestas. La primera, en el relato, por ahí esto queda acá, pero en el relato, ¿Confucio modifica algún tipo de, hace algún giro en su propuesta, vamos a decirlo así, a partir del intercambio con Lao Tse? Y ¿podrías ayudarnos a definir un poco esas dos propuestas? Vos algo mencionaste, ¿no? Había uno más apolíneo, otro más dionisíaco, uno más ordenado, el otro más caótico. Uno encontrando como virtuoso de alguna manera responder o ser funcional a las demandas de la sociedad, el otro cagándose de la risa de todo eso. ¿Cómo podemos expandir un poco más esa dualidad? Ahí lo que sucede es que Lao Tse, o sea, Confucio sí le impacta esta... Confucio escribió 6-7 libros, en uno de ellos se llama Las Analectas, hace una aproximación, hace una adaptación de todo lo que él había dicho, y hace un acercamiento al caos y se reconcilia con la dualidad. Ya Confucio siempre tuvo una gran lucha por llegar a la unidad,
a lo que fuera coherente totalmente. Pero Lao Tse le hace pensar en el vacío, en lo que está previo al uno, ¿sí? Entonces ahí él comienza a hacer las imágenes, porque Confucio tenía una estructura de lenguaje y de expresión bastante estricta y bien sistemática, muy práctica, y cuando él hace las lecturas de la imagen para el libro Los Cambios, se vuelve totalmente metafórico y poético. Y ese es un efecto Lao Tse. Es decir, de la evolución de un matemático a un biólogo, a un filósofo, a un poeta, Claro. El efecto Lao Tse en Confucio lo vuelve poeta, ¿sí? Lo flexibiliza, le permite decir cosas no tan directas, no tan comprensibles, para hacernos pensar. Lo llena de metáforas invitantes. Ahí va. Hay una trascendencia. Entonces, bueno, hablas del libro de los cambios. Imagino que te estás refiriendo al I Ching o I Ching. ¿El Qin tiene que ver con China? ¿Hay alguna relación ahí? Bien. Hacernos un paneo para los que no conocemos tanto y si querés podemos hacer un poquito de metodologías o libros una comparativa de libros o de herramientas, las cartas del tarot y tal y cual, pero empecemos por el I Ching. Bueno, el libro El Cambio, como comentábamos, es un libro que en su introducción es un libro rescatado. Richard Wilhelm, un alemán, haciendo apostolado en China, pasa por una parte donde están quemando libros. Ajá. Y algo típicamente impactante, ¿no? Entonces cuando se queman libros algo está mal. Sí. Y entonces dentro, con otra persona, ellos rescatan varios libros, dentro de los cuales estaba el I Ching, que iba a ser quemado. Mirá vos. Casi se pierde. Entonces él empieza a ver esto y encuentra una lógica de lo binario. Siempre hay una evolución extraña del conocimiento, así como Oriente, Alemania, Inglaterra. Hay un circuito ahí muy extraño de occidentalización del conocimiento antiguo. Entonces, en este caso, el libro El Cambio tiene en su origen mítico, místico, el diluvio. Claro. ¿Sí? Había un momento de diluvio donde aparecen dos seres brillantes, obviamente divinos, y amarrados por la cola, reptil, donde ella llevaba una escuadra y él llevaba un compás. Metáforas muy masónicos. Exacto. Eso. Entonces ellos dicen, bueno, se compadecen de nosotros, démosle otra oportunidad, les dan una tierra y le enseñan esto. Y a diferencia de otras culturas, los chinos no tienen dioses. Ellos tienen antepasados. Exacto. Ahí está el culto. Ahí está el culto. No en los dioses. No tienen un panteón, no tienen un dios. No, son mis antepasados. Claro. Entonces, en esa evolución del cultivo de los antepasados, ellos plantean la dualidad. Que la única forma de llegar a la unidad y de la unidad al vacío, de volver al vacío, es la dualidad. Nosotros los occidentales ya tenemos bastante prejuzgado lo dual. ¡Ay, qué dual! Sí. Entonces ellos dicen, es el único camino. Entonces eso de yin-yang, ellos construyen una línea entera que se llama yang o masculino, una quebrada, yin o femenino, y empiezan a mezclar. Entonces generan un vocablo de 8 letras que está basado en los elementos de la naturaleza. Cielo, tierra, fuego, agua, viento, lago, trueno, montaña. Y con esas 8 letras arman 64 respuestas estándares. Entonces, a diferencia de otros oráculos como el tarot, como las runas, que hay mucho de interpretativo, claro. El I Ching está exactamente escrita la respuesta. Tú puedes interpretar sobre ella, claro. Pero está escrita. Ya es como no está muy estricto y generoso al mismo tiempo en términos de su construcción. Entonces, hay una evolución de la dualidad. Cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, cómo pienso, hay una relación entre lo que pienso y lo que siento, entre pasado y futuro, hay un montón de ricas metáforas respecto de cómo usar la dualidad y los elementos de la naturaleza, tranquilo como la montaña, suave como el viento, alegre como el lago. Claro. Igual me diste el pase justo porque hablaste de que hay una relación entre arriba y abajo, o sea, en el libro, digamos, a través de las enseñanzas lo voy a mencionar porque realmente vale la pena, de Jaime Buigas, que en algún otro episodio lo he citado incluso. Jaime es un arquitecto, docente, estudioso, músico, actor, pero sobre todo es un gran maestro y trabaja mucho con adolescentes y tal, español, de nuestra edad, o sea, entre la tuya y la mía, porque estamos ahí. De hecho no sé cuántos años tenés, pero me imagino por ahí Peri 48, 52, ahí está. Jaime debe andar por ahí. Y
él explica muy bien, es un apasionado de la geometría sagrada, que él dice que los antiguos no le decían geometría sagrada, es como Alejandro Magno. Alejandro nos decía, yo soy Alejandro Magno, ¿no? Era la geometría natural. Y era el estudio de los números como símbolos y no como signos, no como una convención, no era numerología, sino que era digamos, el estudio de la tetratkis, sobre todo, que es del 1 al 10, y cada uno como símbolo bien marcado digamos, bien marcado y bien definido. Por ejemplo, claro, del caos, el 1 para el pitagórico, el 1 es de alguna forma es el caos, porque el caos es el desorden, pero al mismo tiempo es la uniformidad. En el caos todas las posibilidades están surgiendo al mismo tiempo o están latentes al mismo tiempo, el vacío. Y al mismo tiempo, digamos, es el todo, porque en la unidad está contemplado todo, todas las posibilidades. O sea, hay una especie porque incluso yo no sé si los pitagóricos ya conocían el cero, digo, el número cero, por eso estoy dudando, pero bueno, básicamente vos tenés del caos al orden, y el orden, o cómo se ordena ese caos. Bueno, aparece el punto o el círculo, para ellos el 1, el punto y el círculo son tres formas de ver lo mismo. La primera decisión, el primer suceso es la dualidad, o sea, la partición. Entonces es la primera línea que parte de un lado y del otro. O sea que por supuesto que la dualidad es casi la realidad última. Y vuelvo al yin al yang. El yin al yang es una dualidad, pero hay lo que a mí más me gusta, aparte de que son dos gotas que son iguales, pero lo que más me gusta del yin y yang es que el blanco tiene un poquito de negro y el negro tiene un poquito de blanco. Hay mucha sabiduría ahí detrás de eso. O sea, no es blanco o negro, o blanco y negro, es otra cosa. Por eso que hasta te diría que hay 5 elementos ahí. Está el blanco y el negro, están los 2 puntos, o sea que eso sería un segundo elemento, y el tercer elemento es que ambas figuras tienen la misma forma, ¿no? Y esa serpiente que se come la cola, o las dos serpientes que se están comiendo la cola. El número 3, después está el 4, el 5, el 4 es la base, el 5 es el ser humano, porque es los 4 extremos y la cabeza, el 6 es la perfección, porque como la colmena que tiene el hexágono y tal, y así hasta el 9 o el 10, la tetratkis. Pero el 3 es para el que más me gusta a mí, que es la relación, es el logos, que no es solamente logos, se puede traducir como verbo, se puede traducir como ritmo y se puede traducir como relación, que son las tres cosas, porque nosotros de alguna manera nos relacionamos a través de la palabra, también de la mirada, también del contacto, pero digamos el ser humano digamos, lo caracteriza el verbo, pero también está el ritmo, y bueno, ahí entras a conectar lo pitagórico con lo musical, con la matemática de la música y tal, la música de las esferas y tal y cual. Digo esto no para contradecir, yo creo que es más, es el número 64, vos por ahí sabés, hay el tema del huevo, del ombligo, del universo. ¿Cómo es esa conexión entre los 64 hexagramas, sí, hexagramas y ese número que también es místico, o no sé cómo llamarlo? Hay algo bien loco que hasta el día de hoy no logro descifrar en el libro del cambio, no sé, 30 años leyéndolo. En la traducción de Richard William hay una página que se llama Los modelos del universo, donde dice está el universo ordenado y el universo como lo sentimos condicionado por nuestras percepciones. Entonces, en el universo pensado es cielo, tierra, fuego, agua, pero el universo sentido tiene otro orden. Entonces, cuando él plantea el yin-yang, él dice, en realidad no es un plano, eso es un corte de un cilindro, claro, que va ascendiendo. Claro. Qué buena aclaración. Exacto, no es un plano, es la única manera que teníamos de representar esto. Como las cadenas de ADN o como las espirales. Sí. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, a ver, hagamos un corte, un plano arquitectónico, así se ve, así se puede imaginar. Entonces,
la numerología de esto tiene que ver con el cero como el origen, el potencial. Porque un cero a la izquierda o un cero a la derecha no es lo mismo. Entonces, ahí el 1, el 1 sería como el resumen, el intento de síntesis, y el 2 sería el tiempo, y el 3 sería el espacio. Mira cómo lo ven. Eso es en el libro exactamente. Cambio. Qué interesante, ¿no? Porque también de vuelta, bueno, Jaime, Jaime de alguna manera ponía a la geometría sagrada, a la pitagórica como la más esencial, donde estaba claro para él, claro, y no deja de ser una interpretación, no deja de ser una forma de numerología también en algún punto, que el 1 era la unidad y que el 2 y acá el 2 es la dualidad, el 3 es la relación, pero acá me acabas de describir otra. Y ahora me estoy acordando del 64 y este dibujo, ¿viste? Que es como no sé si la flor de lis, no quiero mandar... Y también la chacana, sí, ¿Cómo dijiste? La chacana andina. La chacana andina, sí, 64 lados. Sí. El 64, que es, digamos, la metáfora de la naturaleza fractal del universo. Que es otro concepto fascinante que lo toco un poco de costado en el libro y me gustaría escribir algún día más profundamente sobre la naturaleza fractal del universo, el modelo de Mandelbrot y todo ese rollo que es fascinante. Que vos, por ejemplo, ¿no? Para hacer una idea, agarrás un mapa sináptico, agarrás un mapa del universo con infrarrojo y tal, y agarrás un mapa del micelio, que es la criatura que genera, según qué circunstancia, al hongo, pero el hongo es la manifestación en la superficie de la criatura, que es el micelio, y las contrastas y son iguales, diferente tonalidad porque uno es infrarrojo, pero digamos la estructura es la misma, ¿no? Entonces, misma forma, diferente escala. La definición más básica de fractal es misma estructura, misma forma, diferente escala. Y la estoy pegando acá, la estoy invocando. O sea, el I Ching tiene como esta conciencia de fondo de que el universo es fractal. ¿Hay algo de eso? Exactamente, y justamente la fórmula del universo pensado al universo sentido tiene una lógica. Por ejemplo, arriba tenemos cielo en el ordenado y abajo tierra. Pero en el mundo de los sentidos, la tierra se experimenta como agua, se siente como agua, y el cielo pensado se siente como fuego. Ajá. Entonces hay ahí una hirbanación de dos hebras, donde ellos dicen, mira, con esto yo te ayudo a entender tu experiencia y tu evolución de cambio. El cambio, el I Ching lo plantea con 3 miradas o 3 ejes. Cambio interno, cambio externo, un eje. Cambio sentido, que pasa por tus percepciones, como que me tiraras un balde de agua fría y después cambio pensado, cuando ya me volví a tranquilizar y lo puedo contemplar. Claro. O sea, interno-externo, sentido pensado, y nuevo o repetido. Un cambio nuevo o karmático, que ya te viene pasando muchas veces. Y con esas 3 miradas te enseña a entender tu momento de cambio. ¿Sí? Se calcula un hexagrama y te dice todo eso. El I Ching, el I Ching ofrece una mirada realista de que la vida es cambio, o el I Ching fomenta el cambio. Es lo primero. Es una mirada realista de que estamos constantemente en cambio. Claro, es lo que hay, muchachos. Y entonces empecemos por ahí, ¿no? Y no se trata de... Claro, no hace falta fomentarlo porque ya está, digamos, está bueno. Ok. Primera herramienta de trabajo, de investigación, el oráculo, el amuleto, el amigo, el I Ching. ¿Qué otras herramientas? Contanos un poquito cómo fue o en qué andas ahora, digamos. Bueno, en la evolución que tú me comentabas en un comienzo, ¿cierto? Del ingeniero al esotérico. Sí. Tanto la astrología como el I Ching me acomodaban mucho, porque tienen ángulos, porque tienen números, porque hay razones, hay proporciones. Y de a poco, como geminiano, principalmente pensador, nunca no le quería yo dar permiso a la intuición. Me molestaba el concepto de la intuición. Me preparaba para dar respuestas que siempre yo supiese de dónde sacaba. Siempre sobre preparándome a que me dijeran de dónde sacaste las eso. Fuentes. Exacto. Entonces ahí lo que me pasó es que en algún momento accedo a un... Digo, ya era estudiante de meditación, entonces ya tenía acceso a cosas que no podía explicar. Claro. Entonces la meditación me fue ablandando la cabeza para abrirme a la intuición. Y en el camino a la intuición estudié tarot.
y estudié un tarot muy particular que se llama Orichas, que es un tarot de origen africano, donde hay deidades, es otro panteón. Está Obatalá, el creador de Dios, está Dios dividido en dos, Obatalá, Dios Padre, Yemanjá, Dios Madre. Entonces era otra como visión. Entonces estudiando ese tarot con un brasilero, un palero, que yo soy memorión, entonces mi maestra de tarot me presenta como mejor estudiante del grupo. Me dice, llegaste a Giovanni, el mejor estudiante del grupo. Léeme, me dice. Así arranca. Exacto. Y yo empiezo, y me dice, tú no ves un burro a un metro, me dice. No, tú te aprendiste las cartas, eso no es leer tarot. Y yo, por ejemplo, no bebo alcohol. Entonces me dice, bueno, ahora vas a tener que beber. Y me empieza a servir una copa, 2 copas de un aguardiente, y la primera me quemó entero, y empiezo a transpirar, y estuvimos 3 horas, dimos vueltas 5 veces el mazo, y en algún momento yo siento en la cabeza un... Y me apuraba, y yo empecé a soltar lo primero que me venía nomás. Y él me dice, ahora estás leyendo. Mira. Entonces ahí me abrí a la intuición a través de esta herramienta, y ahí están los canalizadores, los mediums, que sigue siendo algo que me incomoda. Yo prefiero todavía saber de dónde lo saqué, pero ya me abrí a ese camino de la intuición a través de los oráculos, particularmente ese tarot. Qué interesante, porque claro, probablemente, digamos, la desconfianza o el karma, el estigma que tiene un poco la astrología tenga que ver con que tal vez, siendo que hay mucha gente con mucha necesidad de creer y de ser rescatada, que lo cual, digamos, o de apoyarse en los hombros del gurú, por ahí es una especie de traducción madurativa del fan con el rockstar o lo que fuera. Se vuelve muy fácil para el farsante simular. ¿Es así es así? A mí no me cabe duda que hay mucho chanta dando vuelta. Ahora, con tu recorrido, vos sentís que lo captás, vos y tus pares, digamos, se nota enseguida con 2 o 3 herramientas de observación, y nos podés por ahí, si existen, nos las podés compartir, darte cuenta, diferenciar entre el auténtico y el farsante en este mundo tan poético, tan interpretativo, tan intuitivo, ¿no? De vuelta, donde un buen actor... Y te repregunto también, porque por ahí, de vuelta, es más la intuición. Ayer un amigo me decía, yo de chico tenía estas visiones y observaba a la gente y me bajaba como una información de lo que les pasaba y tal, y la pegaba, y la gente me pedía consejo tal, pero no porque mi excusa era porque era que yo leía las líneas de las manos, me dice, pero en realidad me lo confesó medio copetín, o sea que estaba como en plan de confesión. Me dice, yo no eran las manos, yo ya lo estaba viendo porque lo había observado antes, porque había visto cómo interactuaba con el otro, porque no sé qué, porque por ahí lo conocía de antes, o la familia, lo que fuera. Entonces no va por acá, sino que por ahí estás como una especie de, casi, ¿cómo decirlo? ¿No? De excusa, sí, básicamente. Sí, hay mucho de eso. La verdad es que no estamos preparados. A mí me ha tocado atender bastante político y empresario que jamás me hubiesen escuchado si no sabían que yo era ingeniero, que había trabajado en grandes corporaciones y que era profesor de la universidad. No me habrían escuchado. Atendí presidentes, atendí congresistas, Entonces ahí ellos, la primera 10 minutos de la entrevista eran dónde estudiaste, qué títulos tienes, con quién trabajaste, y luego te creo. Entonces había algo que tenía que ver con mi historia y de poder justificarme ante eso que está afuera. Lao Tse me haría bolsa, ¿cierto? Por ese camino. Confucio te entendería. Exacto, Confucio me abraza, Lao Tse me hace bolsa. Pero voy a que sí, yo he conocido, el tema está como en el ímpetu, porque en ese ímpetu yo he conocido personas que realmente no saben de lo que están hablando. Pero igualmente, no sé si decir respeto, valido la pasión que le ponen. Está bien. Sí, yo diría que entre tanto verborrea y entre tanta especulación y tanta improvisación, igual salen verdades. Claro. Hay una sincronía disponible para el que tiene las ganas de hacerlo. Bueno, está bueno eso. Está bueno eso. Siempre hay valor, siempre hay virtud en lo auténtico, ¿no? Por más que uno no comparta el fondo, digamos, en cuanto a formas, pocas cosas superan a la pasión.
Y eso ahí es como la confianza que se alimenta del conocimiento, de la experiencia, se completa con la actitud. Y ahí está la historia, ¿no? del picaflor que en el incendio va y con lo que puede llevar de agua, y los otros todos arrancando y dicen, ¿pero qué vas a hacer si no vas a pagar nada con eso? Bueno, estoy haciendo lo que me... Hago lo que puedo. Exacto. Que es casi la parábola, hablando de dualidad, ¿no? La parábola de Yin Yang con la parábola del escorpión y la rana, ¿no? Exacto. Es mi naturaleza, Es o mi sea, naturaleza. él hago lo que puedo, es mi naturaleza, no me rompan las bolas, o sea, ¿qué me Exacto. cuestionás? O sea, déjame hacer. Y el escorpión es así, ¿viste? Y como el iconito de WhatsApp. Sí, tenés razón, pero así soy yo, ¿viste? Lo cual siempre me rompió un poco las bolas cuando no, déjalo, porque él es así. Déjalo. Hay sabiduría cuando vos aceptás al otro. Estoy haciendo como un autoanálisis de esa molestia que me produce el déjalo, es así, él es así o ella es así. No, ¿qué importa? O sea, está haciendo mal las cosas, que lo sepa, y en todo caso que se tome su tiempo, tiene toda la vida, y yo no tengo por qué ni enterarme de trascender ese tema, ¿no? O sea, no alcanza. Pero por otro lado está el tema de la aceptación, ¿no? Que el otro día le explicaba charlando con unos amigos, decía, claro, me estaban preguntando la diferencia idiosincrática entre las diferentes religiones. Yo puedo por conversaciones que tuve con miembros de las tres, puedo hablar del catolicismo, cristianismo, del hinduismo y del budismo, ¿no? Y entonces, preguntándole a ellos, el catolicismo es la culpa. Acá yo soy de ese mundo, de la culpa. Cuando les pregunto a los hindúes, ellos hablan de que el basamento, miramos, es muy loco, ¿eh? Esto, a ver, puede fallar, pero y se puede contraargumentar y tal, pero me hablaban del tema de la mirada, o sea, el juicio del otro, o sea, el dedo acusador. Detrás o debajo o por encima, como quieras verlo, del gran panteón de dioses, que además los dioses hindúes son personas que después son dioses, animales, todo, oficialmente tienen 36 millones de dioses, entonces eso no es un número aleatorio. Y cuando vos le preguntás a cada indiano quién es Kali o quién es Krishna, te van a contar historias distintas, sutilmente modificadas, porque entonces son tantos que, viste, entonces ahora, mucho puya, o sea, vos tenés fiestas muy importantes todas las semanas, mandiris, que son los templos, cánticos todo el tiempo, la gente va y le lleva flores a este, le prende la luz a aquel, la velita al otro, o sea, la religión, no la espiritualidad, la religión es como el fútbol en la Argentina, es una cosa que está entreverada, es transversal a todo. Pero lo que me dijeron que los caracterizaba, tal vez porque yo le dije que la culpa era la nuestra, buscando algo negativo, es cierto, eso lo pensé también, es el tema en los hindúes, por eso tener relaciones sexuales antes de casarte, también en el catolicismo, pero acá, todavía hoy, o sea, yo con 39 años que estuve por allá, y no tenés mujer, al punto, no tenía mujer, no tenía hijos en ese momento, al punto que me hinchó tanto la bola que empecé a mentir y decir, sí, tengo una mujer, tengo una niña, ¿viste? Para que no me, porque jóvenes, viejos, de todas las edades, todos me estaban juzgando, ¿viste? El dedito. Y cierro con el budismo, que es el más fácil y el más contundente, o el más, que es la aceptación, que es la aceptación. Vuelvo a lo que decía de esto de dejarlo que él es así. Bien, entonces está buenísimo porque yo estoy aprendiendo muchísimo. Ahora te voy a leer en 5 te leo la cita que tengo preparada sobre la definición de esoterismo. Creo que es una cita de Jaime Buigas, ahora que lo estoy pensando. Pero antes de ir ahí, más que nada como para orientarnos en cuanto a, ok, el I Ching es una buena herramienta. Vos hablaste de las cartas de tarot. Eso te iba a preguntar, porque si vos decís, tengo cartas de tarot africanas, tengo las cartas de tarot zodiacales, no sé cómo son. Marsella, egipcio, Reader, claro. Pero entonces, ¿qué es lo que las une? ¿Qué quiere decir carta del tarot? Porque si son distintas, hay como una genealogía de las cartas de tarot, o se le dice carta de tarot a esos elementos que nos ayudan a contar lo que se viene, digamos. Claro, en general el tarot es un intento de contar la historia del universo experimentándose a sí mismo. Ajá. Y la coincidencia, la principal sincronía entre todos los tarot está en los arcanos menores.
cuatro pintas de fuego, tierra, aire, agua, del 1 al 10. Ajá. Las grandes diferencias están en estos que se llaman arcanos mayores, ¿sí? Donde ahí hay más cosmogonías, Marsella, egipcio. En los arcanos mayores es donde está la mayor diferencia. Claro. El orden o la base táctica de los arcanos menores es bastante coherente, bien parecida. ¿Y eso se explica por un origen común o por un fractal cósmico, digamos, que la base siempre va a ser la misma porque es la realidad? Digamos, ¿se entiende lo que digo, no? Sí. ¿Es un origen histórico ese o es una coincidencia? Jacobo Levi, un estudioso del tarot, lo sitúa los primeros tarot como en 1300 a.C., principalmente relacionado con los egipcios, que era como una especie de silabario, como una especie de imágenes para ayudarnos a explicar algo, como un silabario para niños, que luego tuvo un uso, se fue a Marsella y ahí los tipos lo mezclaban como un juego, mucho más de mesa que adivinatorio. Pero claro, o sea, el origen principalmente egipcio, pero claro, 1300 a.C. versus 2500 a.C. Y bueno, las runas vikingas también, alrededor del 700 a.C. Hay, para mí antigüedad constituye grado y es como lo más simple sigue siendo eso, y en ese contexto entra la astrología como algo mucho más moderno, que hoy día está experimentando algo pendular. La astrología fue principalmente un intento de ordenar los climas y poder leer la siembra y ese tipo de cosas, y después se puso psicológica y ha tenido 300 años de aporte al autoconocimiento, pero ahora se devuelve ese péndulo. Ajá. Porque vuelve a ser, ya está llegando a su límite la astrología de autoconocimiento, ya no tiene mucho más que decir, y vuelve a lo mundano, es decir, al estudio de lo social. ¿Qué significa entrar en la era de Acuario? ¿Qué significa un Plutón? ¿Qué significa eso? Mucho más en lo social, suprapersonal. En lo colectivo. En lo colectivo. Perfecto. Mira qué interesante, eso no estaba al tanto para nada. Y lo que tú comentabas anteriormente respecto de dejar ser o mejorar. Es decir, el intento de evolucionar, de mejorar, es sano. Si lo que sucede ahí es, como dice Claudio Naranjo cuando estudia los enneagramas, tiene que ver con evitar el perfeccionismo. Es decir, el perfeccionismo como la máscara de la ira. Cuando nosotros buscamos lo perfecto, claro, las personas perfeccionistas son personas que no saben cómo liberar su ira, verticalizan las relaciones, definen al otro como un subalterno o un jefe, y jamás les podemos dar en el gusto. Es la energía de Saturno. Mira, no intentes darme en el gusto porque no lo vas a lograr, y si lo logras me ofendes y la culpa va a ser tuya. No hay ningún tren que te lleve a destino. Claro. Y la zona de confort es la decepción o el juicio, lo que fuera. Está bueno, eso es muy interesante. Bueno, creo que es un buen momento ahora para sí dispararte esta definición / reflexión que hace. A ver, ya te digo. El autor de la cita es Jaime Buigas, de su libro Laberintos. Y yo vengo haciendo como una pequeña intro que dice... pero vayamos de a poco, digo yo, ¿no? Haremos un rodeo, así parecerá al menos, pero quiero llegar al punto desde una tangente que resulta necesaria. La verdadera definición de esoterismo. La verdadera, digamos, le pongo así... Ustedes entenderán que, obviamente, la verdad siempre es provisoria, es un recurso... poético nada más. Y con ella, la definición de esoterismo, y con ella, la reivindicación de la virtud. Vamos pues a ello. Y acá arranca la cita de Jaime, que dice así: los gurús de adeptos sospechosamente burgueses se reafirman ante los conservadores como románticos incomprendidos en su posición marginal, siempre y cuando les siga saliendo rentable. Tiene su empezó picante el amigo. La ciencia es para ellos perniciosa. ¡Viva la magia! Los adictos a la química farmacéutica de receta institucional se indignan, reforzando su fe en los análisis, las ecografías y los TAC. ¡Viva la medicina científico-tecnológica! El patético tira y afloja no tiene solución. Una mirada bastante dual del asunto. En el fondo,
son todos los mismos extremistas que están sembrando un mal campo de acción para los poquísimos que de verdad son conocedores de las grandes sabidurías esotéricas. Es preciso rescatar de esta absurda guerra el concepto real de esoterismo. A decir verdad, lo esotérico solo tiene que ver con lo reservado. La enseñanza esotérica es la que se establece como consecuencia de un entrenamiento previo que demuestra una aptitud global de la persona. Nada más. Ya, último párrafo. Pongamos una metáfora, dice. Un niño que apenas sabe multiplicar no está preparado para cursar una asignatura de cálculo diferencial o álgebra lineal de primer curso de ingeniería. Acá, digamos, como Giovanni. Estas disciplinas son para el niño prohibidas. Las pone entre comillas, ¿no? El muro, en este caso, es la falta de conocimientos y la carencia de madurez intelectual para poder asimilar la información que configura el programa de esas asignaturas. ¿Son el cálculo y el álgebra disciplinas mágicas, paranormales y ocultas? No. Son difíciles, sin duda, pero rigurosamente racionales y alcanzables. Los que alcancen un nivel satisfactorio de matemáticas podrán acceder a las mismas. Serán los iniciados, entre comillas, que disfrutarán de la información reservada. Es una, y te dejo hablar, es una mirada como muy funcional, ¿no? Práctica del término esoterismo. Reservado, digamos, no es ni mágico, ni es flashero, como decimos en Argentina. Es simplemente, por ahí la gente confunde, piensa, dice, ¿no? Como cuando un amigo me decía, me resulta inverosímil, y él quería decir que le daba lo mismo, pero en realidad inverosímil significa que no es creíble, ¿no? Me resulta inverosímil, decía, éramos chicos, pero siempre me acuerdo de eso. Bueno, ¿te dispara alguna reflexión? Sí, me parece una definición, la verdad, generosa, relajante. Porque el primer concepto al que alude, que tiene que ver con la pasión y la virtud. Hace un rato tocamos el tema de la pasión y el escorpión. Entonces, cuando uno se apasiona, es lindo ser apasionado, pero hay que hacerse una pregunta: ¿a qué virtud me lleva esta pasión? Me encanta. Porque si no sé a qué virtud me lleva, hablo de la cadena de las pasiones. Es decir, me encadeno a lo que me apasiona. ¿A dónde iba? Me olvidé, no lo sé. Entonces, la pregunta clave es: ¿qué virtud me gusta, siento o quiero? Honestidad, lealtad, humanidad, compasión, generosidad. Si yo no pierdo el norte de la virtud que busco, pues apasionate. Y en eso, en términos astrológicos, hay una tremenda caída de la disciplina saturnina a la búsqueda de sentido neptuniana. Claro. Es decir, esa es la puesta en escena, ese es el gran jaque, donde las personas ya no quieren hacer, cuando yo hago clases me dicen, ya, pero profe, yo no voy a trabajar como usted de lunes a domingo, con horario de mall, no, olvídese, ya no estamos en guerra. Entonces, aquí nadie se va a morir de hambre. Entonces, hay un montón de cosas ahí que vienen de una herencia saturnina de sobrevivir, de superar el miedo, como decíamos anoche también en el encuentro. ¿Cuántas cosas se justifican por el miedo? Entonces, ahora, en esta versión, en este concepto, claramente hay un encuentro autoexpresivo, pero finalmente trascendido. Es decir, cuando la persona va creando este propio paradigma y cosmovisión, lo primero que quiere es expresarse. Claro. Pero después, en la experimentación de lo que expresó, viene este gran desafío de integrarse para después tratar de trascender. Y cuando encuentra esa trascendencia, ya deja de hablar, simplemente es. Eso me invoca mucho esa idea. Sí, yo tenía ganas de, pero no, también él hace una, creo que en este mismo libro, hace una crítica al astrólogo, pero también de vuelta, ¿no? Jugando con esto del farsante y por ahí, como decía Carl, hay una frase famosa de Carl Sagan, el científico gringo, gran comunicador, bueno, el autor de Cosmos y tanto del libro como de la serie. Después se hizo una segunda edición con Neil deGrasse Tyson, no hace mucho. Y Sagan decía, miren, dice, la astrología me cuesta, dice, me cuesta porque si vamos a los datos, la
la energía, la pulsión, la atracción gravitatoria de las fuerzas que conocemos que ejerce la partera en el momento del parto es por un tema de distancia barra masa, ¿no? Sí, masa sobre distancia, es más influyente que cualquier astro, cualquier luna, cualquier cosa que esté dando vueltas en el cielo. Entonces, y después la otra que agrego a esa es, y esta es un poquito para pincharte, a ver cómo estás, estarás acostumbrado a que venga la gente y diga, pero esto es puro cuento y tal y cual. La otra es que las constelaciones, vos tenés la Osa Mayor y la que es una cacerola y el cabro y tal, pero si vos agarrás esa imagen y la mirás de costado, son estrellas que están muy dispares en la distancia, que digamos, la concentración de planos la ves todas juntas, pero en realidad están muy lejos unas de otras. Entonces, ¿cómo se explica? Te la tiro así como para... Sí. Bueno, ahí hay algo que tiene que ver. La astrología, más que... Hay una astrología de autoconocimiento, hay una astrología karmática, hay una astrología predictiva. La de autoconocimiento sigue siendo la que más me gusta en el sentido de que cuando uno viene a este mundo y toma su primer respiro, hay un signo en el horizonte, hay un sol ubicado en alguna parte. Nuestra astrología es terráquea, o sea, es vista desde la Tierra. Es decir, cuando uno dice un planeta está retrogradando, es simplemente porque tiene una elipse cuya inclinación, cuyo excentricismo hace que una curva nosotros avancemos más rápido. No es que se esté retrocediendo. Claro. Entonces, las fuerzas gravitacionales, los vectores gravitacionales, son sutiles, pero son permanentes. Es como una especie de huella digital. Yo nací con esta huella y la voy a tener hasta que me muera. Claro. Hasta que haga el último. Entonces, en ese respirar, entro, salgo y mezclándome con el universo. El tema es como, me gusta describir la astrología como el guión de una película. ¿Sí? Es como de, tú eres el director de tu película y tú eliges a los actores como si fueran planetas y le colocas un papel que en qué signo van a estar y les das una escena protagónica que es la casa astrológica. Entonces eso es como algo que tú puedes potenciar, que puedes evitar, que puedes ignorar. Pero cuando lo vas conociendo y encuentras las sincronías, son tendencias, no es predicción, no es destino, son tendencias. Como saber que las olas están más grandes con luna llena, como saber que el sol está más rico en primavera para los frutos. Son tendencias muy sutiles, pero útiles. Está buena esa aclaración. Casi te saco de contexto y podés estar hablando de la carga genética. Digamos, que predispone a... No hay un gen para la homosexualidad, digamos, hay tocas una batería, o incluso para los ojos azules y tal, hay disparadores, pero hay una concatenación de genes y uno tiene tendencia a esto, predisposición a esto. Y hay una hermosa combinación y un fractal, como lo de arriba, lo de abajo, podemos decir como los astros, el ADN, ¿no? Exacto. Que es otro fractal, es un cristal aperiódico. Por cierto, Dani, ¿cómo estamos de tiempo? 1.7. ¿1.7? Ah, espectacular. Una hora, 7. Sí, no, te entendí. Ya, igual en 5 lo vamos a ir cerrando. Pero ya estoy... Con Giovanni podríamos estar 4 horas. Pero bueno, vamos a tratar de mantener el formato de la hora y pico, ¿viste? No, eso, digamos, el ADN, la serpiente cósmica, que es uno de los títulos de uno de los capítulos del libro. La serpiente cósmica se puede leer de 2 maneras, se puede leer de 1000 maneras, como decíamos recién, ¿no? Se interpreta, pero una es el meteorito o el cometa. Entonces, es esa serpiente que es cósmica, porque viene del cielo y tal, y es refulgente y es fugaz y tal, y la otra es el ADN. Y esto tiene que ver con un libro que escribió Jeremy Narby, que también de paso lo menciono, que se llama La serpiente cósmica, y él es antropólogo y es un sueco o suizo, que no me acuerdo, que se fue muy pendejo para hacer su tesis de doctorado, qué sé yo, al Amazonas. Primero le convidaron tabaco, pero tabaco no un cigarrito, sino el tabaco que tipo él cuenta cómo se convierte en gato y empieza, siendo vegetariano, tenía ganas de comer carne y no sé qué, con tabaco, mirá vos qué loco. Y bueno,
es un gran conector entre el mundo occidental y el mundo chamánico. Es uno de los primeros embajadores de ese reencuentro, de ese águila y ese cóndor danzando juntos, volando juntos. Y su teoría, que es muy volada, pero que tiene un montón es un libro entero de fundamentos, habla que, digamos, de alguna manera, con las visiones psicodélicas, lo que los chamanes ven o veían, o, digamos, era el ADN, incluso las criaturas, entidades con las que se comunican, es el ADN, y el tipo, bueno, hace como un recorrido desde la ciencia y desde del chamanismo, en que si vos agarrás el ADN y lo extendés, podrías tu ADN, el ADN de Giovanni, uniendo las cadenas de ADN de tu cuerpo, podés ir de acá hasta el sol, creo que da 70 vueltas, no sé, un disparate así, es como que, por eso es la escalera, también se le dice serpiente cósmica, escalera cósmica, la soga cósmica, el árbol cósmico, digamos, son todas metáforas de lo mismo, ¿no? Voy a cerrar, te cierro con esta pregunta porque, digamos, por ahí tenés alguna... ¿En qué andás? O sea, ¿cuál es tu próximo desafío? Ya sea un nuevo elemento para investigar, una nueva herramienta para usar como el I Ching, un nuevo autor, digamos, ¿en qué andas ahora, de acá para adelante? En esta etapa quiero evolucionar un poquito a lo grupal. Mi especialidad es el 1 a 1. Para mí cada persona es un universo completo, entonces lo que más me fascina es la conversación 1 a 1. Pero creo que amerita ahora evolucionar un poco hacia lo grupal. Y eso es por un lado, en lo interpersonal. Y por el otro lado, quiero hacer la espiritualidad más lúdica. Siempre la espiritualidad tiene un sesgo hacia lo grave, hacia solemne, lo serio, ¿no? Solemne, claro. ¿Cierto? Formal. Adolece de eso. Entonces quiero evolucionar hacia lo lúdico. Incluso, de hecho, te traje aquí un regalo. Querido. Un regalo es que este es un juego que hice con el I Ching. ¿Ya? Se llama el juego del cambio. ¿Ya? El juego del cambio. Viene con un cuadernito, viene con un tablero. Tranqui, no te preocupes. Exacto. Qué bueno. Es un juego. Viene ahí con una pequeña dedicatoria. Entonces es como el ludo. No sé si en otras partes se ubica ese concepto. Sí. Pero es un ludo. Bien. Se juega con dados, se va avanzando, se reciben mensajes para jugar entre amigos. Bien. Entonces voy para allá. Voy hacia meterle el aspecto lúdico a la hacia una espiritualidad más lúdica. Exacto. Bueno, hermosa forma de cerrar este capítulo, Giovanni. Muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer. Vos sabés que te quiero mucho. Y como ya es tradición en el podcast, nos vamos a cerrar con un abrazo, que no importa que se vaya el encuadre, un abrazo y chao. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Igual. Esto fue Metanoia Mon Amour, la era de la integración. Para conocer más sobre este ciclo y enterarte de lo que se viene, suscríbete y dale duro a la campanita. Namaskar, cheers y buena fortuna.